Saludos muchachas, muchachos, muchaches, bien, todas las personas que componen el espectro identitario, bienvenidos a una nueva edición de Habemos Podcast. Yo soy Pablo Montoya, como siempre, tolerando la presencia de Rubén Perrillo González. ¿De qué depende eso? No sé, se me ocurrió. A veces me tolera, a veces agradece. Sí, no sé, estoy bateando. Y hoy tenemos un invitado que tal vez no necesita presentación, pero si quiere presentarse igualmente. No, saludos a todas las personas, muy contento de poder estar acá, que tenía mucha curiosidad de poder participar y más ahora para preguntarle a Rubén si es el Rubén con el que estaba hablando Rodrigo Arias esta semana. No sé si saben que ¿será? Había un tipo llamándolo. No, a mí no me echen A mí no me metan ese esas broncas. Y ahí mencionaba un tal Rubén. Entonces toda la semana ha sido el oficialismo preguntándole que cuál Rubén era. Usted no era. No. Yo Lamentablemente, no era. Bueno, habrá que ver. Le haría bien al rating. Eso sí. A mí no, pero el rating le haría muy bien. Sí. Oiga, ¿usted ve One Piece o es pose? Sí veo One Piece. Ajá, ¿desde voy cuándo? Voy al día. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. A ver, vamos a poner a prueba ese conocimiento. ¿Cómo lo hace usted? ¿Usted no ve One Piece? No me ponga a citar varas así random, pero les puedo decir cosas. Sí, ¿Cómo sí. se llama el protagonista de One Piece? No jodas, pero eso es Sí, muy no fácil, jodas. eso lo puede decir cualquiera. Luffy. Dígalo. Luffy. Sí, es todo lo que sé de One Piece. Excelente. Sí. Aprobó. No, es que Rubén sí lo ve más. Sí. Para mí fue una disonancia cognitiva tan rara ver a un diputado de la Asamblea Legislativa citando cosas de anime. Porque yo creo que usted es más joven que yo. Y mucho más joven que yo. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Yo veo anime porque Tal vez no no lo lo aparento, pero sí. Pero el hecho de que esté en esa posición, primero que nada, ya le mete 30 años. Sí, claro. Ajá. Y segundo, la misma posición fue como, mae, se siente muy raro que esté citando eso ahí, mae. Se siente como las abuelitas hablando de los ni entiendos, mae. Ajá. ¿Cuándo empezó a ver One Piece? Bueno, empecé a verlo. No es el primer anime que veo, he visto otros animes, ¿verdad? Lo empecé a ver porque ¿Cuáles? he visto varios. Death Note, de Naruto, los más grandes, digamos, los más largos. Ajá. He visto Naruto Shippuden, toda la saga de Dragon Ball. Vi también Bleach. Estoy viendo ahorita uno que se llama Shingeki no Kyojin, Sí. ¿verdad? Que está como en la última temporada. Me falta nada más ver la última temporada. De hecho, lo estoy reviendo porque me parece muy interesante. Este que se conoce como Demon Slayer, pero es Jujutsu Kaisen. Estoy viendo... No, Jujutsu Kaisen es otro. Demon Slayer es el... Es cierto. Kimetsu no Yaiba. Jujutsu Kaisen es el que el mae que se come los dedos, ¿cierto? Ajá. Kimetsu no Yaiba, sí es este. Y también estoy viendo... Bueno, vi Full Metal y bueno, todos esos los he visto. Lamentablemente no mencionó el mejor. Qué madre. ¿Cuál es el de mejor? Evangelion. Evangelion. Lo empecé a ver, pero no me matizó tanto. Uy, tranquilo, Montoya, tranquilo. Pero le puedo dar una segunda oportunidad. Tal vez También estaba que me joven. caía, mae. Puede ser que tenga que verlo de nuevo, mae. Entonces, Ok. puede ser que algunos uno no le cuadra al inicio, mae. Hay que verlo de nuevo. Bueno, ¿Cuándo se One bajó de Piece. Evangelion? No, ¿En qué episodio? rápido. Pero sí, mira, One Piece, di también a un principio como que yo lo empecé a ver y no me matizaba tanto en un principio, ¿verdad? Ya perdió un voto, no pierde el otro. Ay, ¿qué pasa? Después fue avanzando y ahí fue donde ya empezó como a cuadrarme más, ¿verdad? Cuando empecé a ver como toda la simbología que tiene. Y cuando cité varas de anime en la Asamblea Legislativa lo hice con un propósito claro y absoluto, es que no le estoy hablando a la Costa Rica, ni siquiera a la de mi edad, sino, ¿verdad? Tratar de hablarle a otra Costa Rica que fue totalmente pensado, es decir, no fue como que un día dije, ¿saben qué, mae? Se me ocurre que hoy voy a ir a citar anime en la Asamblea Legislativa. O sea, no fue así, sino que fue completamente pensado para después medir, digamos, qué sectores, qué públicos reaccionaban a ese mensaje, ¿verdad? Y comprobar si se había llegado a la población que habíamos querido llegar. Y por ejemplo, en nuestras redes sociales fue evidente que ciertamente llegó a la población más joven de Costa Rica, ¿verdad? Que es la que podía entender
compartan o no, digamos, conmigo, o compartan o no el mensaje, podía entender el idioma en el que se estaba hablando, ¿verdad? Claro. O sea, perdón, no es por necio, pero, ok, ¿qué tiene One Piece que le dio una oportunidad que no tiene Evangelion? Dios mío, Evangelion ya. tiene 25 episodios. El mae todo indignado, es un chiste. Sí, no, mae, realmente yo creo que lo que tiene es que estaba más viejo cuando vi One Piece. Es decir, o sea, yo lo empecé a ver hace 3 años, una cosa así. O sea, ya la lógica de ver las cosas no es tan como cuando veía ese, ¿verdad? Como más veinteañero. Ok. Le voy a dar otra oportunidad, mae. Y así usted me da otra oportunidad. O sea, la verdad es así. Las relaciones se construyen a partir de oportunidades. A ver, Eso es a ver, cierto. ve. Usted sabe que en este podcast, muy a pesar de mis compañeros, invitamos al chavalo que compuso la canción de No te vayas a Pérez de León. No sabía, pero no sé si a los peseteños nos hizo un favor o nos puso una maldición. Tengo entendido que no les cae bien la canción. Porque man. yo no tengo problema con la canción, pero digamos, lo que tengo problema es con la repetidera de la canción, ¿verdad? Claro. Sí, como que cada vez que usted va a algún lugar y dice, ya como la fiesta, y dice, ¿dónde es de Pérez? Ay, no te vayas para Pérez de León. Y entonces ya ahí como que uno dice, de ahí, sí, ¿verdad? Sí. Qué bautizo. Sí. Entonces, veces, por eso es como que en Pérez en general la gente dice, ay, otra vez la canción, ¿verdad? Pero no nos afecta ni nada, ya ahí sí. Es como la gente que tiene un nombre asociado a una canción. Mi compañera Amanda, siempre que conoce algún roquillo, recuerdo Amanda, sí. ¿Cuál es esa canción? Me sé esa parte porque es la que los roquillos le repiten. Ok. Tenía una pregunta. Como candidato presidencial, ¿eso es una decisión individual o de partido? Creo que tiene muchísimo una decisión colectiva. Prácticamente primero se toma como una presión colectiva, casi siempre. ¿En serio? No en el caso de esta candidatura ni nada, sino en mi vida en general. Realmente cada vez que he terminado asumiendo una candidatura, como que el primero en decir como voy, no soy yo generalmente, sino como que hay un grupo de gente, un grupo de compas que hemos venido trabajando desde hace muchos años juntos y juntas. Que hace más o menos unos 13, 14 años nos juntamos y dijimos, mira, de nada hacemos con estar protestando eternamente en una calle, hay que pasar al escenario también político electoral, porque esto es como escoger, dice como que uno fuera, asemejando, digamos, como si uno fuésemos ovejas, ¿verdad? Y todos vivimos así como en un, no sé, como en un pastizal y todas las ovejitas caminando, como si cada 4 años la oveja decidiera cuál lobo es el que escoge vota para escoger un lobo que se las coma, ¿verdad? De hecho, que hay un político canadiense que plantea eso, pero yo lo tropicalizo aquí para no decir las palabras que él usaba ni los animales que usaba, que justamente las elecciones se vuelven un poco eso, ¿verdad? Como las ovejas votando por un lobo, ¿verdad? Y entonces un día escogieron un lobo negro. Y el lobo negro dijo, bueno, me las voy a comer así, asá. Entonces las ovejas dijeron, no, cambio, ya no quiero más lobo negro, muy malo. Van a las elecciones hartas por el lobo negro y votan por el lobo blanco, ¿verdad? Y así se fueron 40 años, lobo negro, lobo blanco, lobo negro, lobo blanco, y hasta que un día dijeron, ya no más lobo negro ni lobo blanco. Entonces votaron por un lobo negro con blanco, ¿verdad? Y le dijeron que era una coalición, ¿verdad? Entonces ahora, hasta que una ovejita dijo, la conclusión sencilla, es decir, ¿por qué no votan votemos por una oveja? ¿Verdad? Y todo el mundo rió, ¡jale, comunista! No. Entonces, digo, un poco, nosotras nos cansamos de ser ovejas, digamos, y ver los lobos ahí eligiéndose para que después ver cómo los comían, ¿verdad? Y eso fue hace 10 años. Entonces, hace 10 años, más de 10 años, fue cuando participamos políticamente. Después llegamos a la regiduría. Cuando fui candidato a regidor tampoco estaba convencido individualmente, fue colectivamente que lo pensamos. Creo que las cabezas juntas piensan mejor que una sola. Y a mí me tocaba hacer como la cara, o me ha tocado hacer la cara, pero es un movimiento que hemos mantenido a lo largo del tiempo. Las mismas personas y hemos sumado más conforme avanza, pero todo el mundo bajo una misma línea, los mismos principios, sin negociar absolutamente nada. Y después llegamos a... Bueno, todo el mundo cuando fui candidato a regidor decía, no va a quedar. Quedamos, ¿verdad?
Después que fuimos por el proceso de diputación, pasó exactamente lo mismo. La gente, los compas y las compas estaban más convencidos que yo, que mi familia. Finalmente lo planteamos, ¿verdad? Y llegamos. Y todo el mundo decía, no va a ser diputado, no va a ser diputado. El Frente Amplio no elige diputados en Pérez Celedón. La gente es muy conservadora, bla, 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 bla. Ganamos. Y aquí estuvimos y entonces ahora nuevamente se ha visto ese proceso. Entonces siempre ha sido un poco colectivo el razonamiento. Hay sectores que llegan hasta presionan, digamos, como el sector con los que uno ha trabajado, ¿verdad? Luchas ambientales y demás, no, tiene que asumir. Pero al final es una decisión colectiva y el último que debía decir, aceptar un puesto es la persona, el político. Si es al revés, estamos jodidos, ¿verdad? Si fuese al revés, que el político es el primero que dice que sí y después el resto acepte, de ahí estamos jodidos. Si nos acerca un culto de personalidad. Otro Rodrigo Chávez. Ya tenemos bastantes de esos. Y ya habiendo pasado por ese colectivo y ya usted en esa situación, ¿está satisfecho? ¿Está contento? ¿Está? Sí, yo creo que uno cuando hace algo en lo que cree, uno se siente tuanis. Yo no he asumido nunca nada desde una, vamos a ver, desde sentimientos como de malestar, como de furia, como de enojo, ni tampoco negativismo ni nada, sino que sigo pensando que la sociedad costarricense en la que nacimos es una sociedad bien patriótica, ¿verdad? Bien de principios y que es una sociedad que tiene de mucho que puede salvar, digamos, que nos puede salvar y que podemos salvarnos colectivamente. Entonces, esta oportunidad la veo como una oportunidad para dar un debate serio desde la visión en la que nosotros pensamos, desde donde vemos el mundo y retarnos, como lo decía hace un rato, esa simbología, y retar a los lobos y decirles, nosotros y nosotras también tenemos una forma de ver las cosas y que vale la pena. Y para mí esa es la parte más motivante de todo este proceso. Es decir, ni siquiera cuando lleguemos a la presidencia de la República, ni siquiera es llegar a la presidencia de la República, es el mensaje de cómo podemos cambiar este país desde principios, ideales. Y sí, pueden decirme a mí muy romántico, pero más de solidaridad, más de empatía, más de amor incluso, ¿no? Que la política está muy vacía de eso y que últimamente la han vaciado todavía más, ¿verdad? Tiene una pregunta, digámosle, respecto al desempeño en Asamblea Legislativa, ¿cada cuánto dice usted, creo que estoy en el colegio otra vez? ¿O en el kinder? Sí, como cada media hora. No, realmente la Asamblea Legislativa es como un colegio grande. Es como un colegio grande, es un espacio grande, así, donde la gente de ahí se actúa como colegial, en realidad, en muchos casos. Hay una dificultad, bueno, en mi caso, tal vez porque vengo de una herencia política y también porque mi personalidad es así, vengo de un espacio en el que nosotros y nosotras participamos en la política un poco como para que se entienda como en fútbol, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han ido a mejenguear o les gusta, capaz que no, pero cuando uno va a una mejenga, aunque sea entre familia, usted hace una mejenga entre familia en diciembre y usted puede quedar en el equipo contrario con su tío y con el tío, el padrino, el hermano, pero usted quiere ganar. Y entonces usted llega y se esfuerza 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 para ganar. No importa si tienen que patear, no importa que si tienen que meter codazos, o sea, si la cosa se pone... Pero una vez que termine la mejenga, terminó, ¿verdad? La mejenga. Y usted va y el hermano es el hermano, ¿verdad? Entonces hay que separar la mejenga de las relaciones personales, ¿verdad? Poco la política debería ser así, ¿verdad? Yo podría tener la capacidad de debatir con todas esas diputaciones que están ahí, pero que no mezclen lo personal con lo político. No quiere decir que yo después de ahí voy a ir a decirle, jale, ¿verdad? Para el carajo, y es que me manden para el otro lado a mí. No debería ser así. Sin embargo, es así, ¿verdad? Así, hay muchas diputaciones, no la mayoría, que todo lo asumen personal, que son confrontaciones, tienen el hígado aquí, ¿verdad? En el micrófono. Entonces, se vuelve muy difícil hacer política así, porque la política no puede pasar por decisiones absolutamente personales, enojos personales, ni por decisiones higadosas, digamos. Tiene que haber la posibilidad de poner abajo, de que a mí me caiga mal Julano o Julana, pero tengo que hablar y ponernos de acuerdo con un proyecto. Entonces, la Asamblea definitivamente no funciona, no está funcionando así, sino que hay un montón de egos revueltos y pleitos que hace que las cosas no vayan para ningún lado. Oiga, lo que usted imaginaba que iba a ser el desempeño como diputado coincide con lo que es ser diputado. Lo que yo pensaba que iba a ser como diputado.
no coincide en nada con lo que es la realidad. O sea, es completamente diferente. Yo pensaba que era una vara madura, que iba a ser una cosa en la que iba a poder hablar con gente racional, que nos íbamos a poder entender en términos políticos. Yo sabía que habían bichos, digamos. Sabía que había gente que, de ahí sí, que digamos, que cobra el diezmo por cualquier decisión política que tome, ¿verdad? Y sabía que iba a llegar gente así, ¿verdad? No me estoy refiriendo necesariamente a Fabricio, ¿verdad? O sea, okay. de rebote capaz que sí. Okay, sí. Pero lo que voy es, o sea, había personas ahí que yo sabía que, o sea, que son jugadas, digamos, y que tenían ese espacio lo usan como para capitalizar sus intereses, ¿no? Para ver cómo cambia el país o cómo mejora el país. Entonces, realmente, cuando uno viene como ese ideal, ya uno sabe que así se supone que es la gente, pero uno jamás se imagina que sí es verdad. Y cuando llega ahí, se da cuenta que sí es verdad. Y se da cuenta, además, que un diputado que nunca ha hablado en la vida, usted no sabe dónde salió y apareció y quedó diputado, y resulta que defiende los intereses de ciertos sectores empresariales, aunque no opine, aunque no hable, con el simple hecho de su voto y de su firma, ¿verdad? Entonces, realmente uno se sorprende y dice, mira, que hasta el más tuanis, hay un señor que le hace a uno, hey, hola, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, y no sé qué. Entonces, hasta ese señor tan tuanis y que se parece a mi abuelo, me recuerda a mi abuelo o mi abuela, y que qué buena nota. Es un bichazo, ¿verdad? Que está viendo a ver cómo mueve cosas para un grupo de interés en particular. Entonces, yo no me esperaba que eso fuese así. Además, tampoco me esperaba que iba a venir. Yo esperaba venir a la Asamblea Legislativa a luchar por la Costa Rica que quiero, ¿verdad? Con la que soñamos. Una Costa Rica más justa, más equitativa, en que la gente joven no pase metida en empresas, que la gente joven salga y tenga un trabajo digno, que las personas en este país puedan ir a la playa y puedan ir a donde quieran, ¿verdad? Y que no esté todos esos espacios privatizados y que uno ya no puede tener ni un fin de semana tranquilo porque lo agarran, sale un fulano y lo agarra a garrote con unos guardaespaldas y lo tira afuera de la playa donde siempre ha ido. O sea, yo quería trabajar por la Costa Rica que soñábamos, una Costa Rica equitativa, justa, ecológicamente equilibrada, ¿verdad? Es decir, una Costa Rica que nos permita ser felices. Eso. No más que eso. Es decir, una Costa Rica en la que yo pueda llegar y voy a ser feliz, mae. Eso debería ser siempre lo que uno quisiera construir desde la política. Y cuando llegué aquí, en el contexto en que estamos, me di cuenta que lo que nos toca es defender la Costa Rica en que vivimos. O sea, no hemos podido trabajar por la Costa Rica que soñamos. O sea, y yo lo lamento mucho y siempre pido disculpas, digamos, a la gente joven que nos votó, ¿verdad? Decirles, disculpen por no haber podido, porque no teníamos el poder político, avanzar a la Costa Rica que soñamos como lo merecemos y como lo queremos. Porque ahorita nos tocó defender los pilares mínimos, ¿verdad? Pero fundamentales del Estado Social de Derecho, de la democracia costarricense, para sostener la Costa Rica que tenemos. Porque ya no teníamos la influencia actual, ni tampoco el poder político para poder hacer más, ¿verdad? Solamente meter las manos en una lluvia de golpes a la democracia, ¿verdad? Que se está viviendo actualmente. Entonces, realmente, si me esperaba lo que está pasando con respecto a lo que era, para nada. Cero. O sea, no. Tampoco me esperé que iba a tener ningún protagonismo, digamos, en la asamblea. Sí, no. Yo dije, no, ahí, tuanis, hago el brete mío, me meto en las cosas que me... Listo, ¿verdad? No sé en qué momento pasó chupurum pum pum y terminó lo que está pasando, digamos. Pero no me lo esperaba, ¿no? Yo creo que ahí ha funcionado mucho, yo leo en Jonathan y en usted sobre todo, porque es los que más me salen en redes. Eso, como el trabajo en redes que se ha hecho, que está aunado a algo que creo que les resalto mucho, que es como hay una cierta autenticidad, que es, porque digamos, Chávez tiene una autenticidad que creo que tal vez está construida, pero él habla como ese roco de poca educación, de más de 50, que es su base. Eso no tiene nada de malo per se, lo malo es todo lo otro. Ustedes hablan como es de muy, no solo con los intereses, sino el idioma de mucha de esta gente joven que tiene todo eso, esa agenda así como, madre. Y entonces sí, eso se les agradece, la verdad. Sí, yo creo que al día de hoy, yo no he cambiado mi forma de hablar, digamos, en ningún micrófono, ni siquiera en la... Obviamente, cuando usted habla en el plenario es un poco de oratoria, ¿verdad? No puede usted hablar en los
Sí, como estoy hablando tal vez ahorita sentado, requiere otro tipo de dinámica Bueno, comunicativa. muchos diputados lo han hecho históricamente. Sí. Entonces requieren otra dinámica comunicativa a mi criterio. Pero en ningún espacio que he estado he cambiado nada de lo que soy, ¿verdad? Entonces hay momentos en que llegan y le dicen a uno, claro, hay gente que tal vez espera otra figura del político, hasta en la vida, en lo cotidiano, ¿verdad? O sea, se espera que yo vaya al supermercado con saco y corbata, ¿verdad? Entonces una cosa así, entonces hay como sorpresas y voy en pantaloneta y en camiseta, ¿verdad? Entonces es como, uy, pero nunca me imaginé que usted estuviera así o que un día saliera un video comiendo, ¿verdad? Entonces no hablen el video comiendo porque se ve muy informal. Bueno, es que uno come, ¿verdad? Entonces yo como que me paso diciendo también como, a ver, el deseo que tuvimos, repito, ese grupo de gente que nos metimos en política hace bastante tiempo fue cambiar la política, no que la política nos cambiara a nosotros, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo veo como que hay una fuerza como para que a usted se adapte al mundo político, ¿verdad? O se adapte a lo que la política entiende como aceptable, cada vez que va para ahí caminando ese rumbo, yo digo, ni mierda, vámonos para atrás, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que siempre hemos sido. Tener los pies aquí, hablar desde aquí, porque eso es lo que hemos venido a hacer. Y al final creo que es una de las mejores... O sea, no solamente estoy hablando de tema de política partidaria, de la vida. La coherencia en la vida es lo mejor que podemos tener como seres humanos. Coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que hago. Si usted tiene la posibilidad de ser coherente, yo le aseguro que tiene muchísimo de qué sentirse bien, de sentirse feliz, independientemente del escenario en el que uno esté. Y al menos en nuestro caso, siempre hemos asumido el rol político con muchísima coherencia con lo que somos. Y me alegro mucho cada vez que me topo a alguien y de buenas a las primeras llega y me habla y así cerquísima y qué más y que no sé qué y todo, cómo está esto y me tocan la espalda y me dicen Ariel, me dicen Arielito. Poca persona se me acerca a decirme don Ariel. Y ya desde ahí yo digo, bueno, eso es muy importante porque quiere decir que lo que reflejamos hacia afuera sigue siendo un poco lo que somos, ¿verdad? Ningún don ni nadie así arriba, alabable, sino uno más de los nuestros, de las nuestras, ¿verdad? Entonces, eso posiblemente sea, voy a decir, el mayor logro de la gestión que hemos tenido, que la gente nos siga encontrando como esa persona que es parte de, ¿verdad? No que está allá arriba y que es casi inalcanzable. Sí, yo veo la pizza. Yo pensé que era una vara ahí como para jugar. También lo es, como podrá ver. Ajá. Ariel, este es nuestro patrocinador, se lo presento, es Pizza Cabaza. ¿De dónde es? ¿De dónde Curry. es? De Curry. Aquí, producto 100% nacional, completamente. 89. No, ¿Qué mentira, tiene no nacional? No sé, estoy bromeando. Ajá. 89% no. Sí, porque ya todo es importado. Sí. Y es, o sea, no solo es delicioso, sino que destruye familias. Destruye familias, no sé cuál sea. Y creo que a los políticos les toca mucho jugar esa carta de su relación con su familia, ¿verdad? Y con la mamá y todo eso. No sé cómo sea su relación con su madre. Pero cuando pruebe Pizza Cabaza se va a acabar eso. Es que Pizza Cabaza son pizzas congeladas que usted las mete en el horno y cuando salen quedan mejor que cualquier cosa que haga su mamá. De verdad. Lamento informarle que esa es ¿cómo es la? Yo creo que en mi caso con mi mamá no habría ningún problema. Ah, sí. No. Ella las compraría. Es la primera vez que escucho eso. Y diría, yo la hice. Y todo el mundo, la amo, qué rica pizza, qué buena que le quedó. Muy bien. Ay, Excelente. claro, todo el día haciéndola. Yo quería, ¿cuál diría usted que es como la debilidad más importante que tiene el Frente Amplio ahorita? La debilidad que tiene el Frente Amplio. Creo que una de las debilidades que tiene el Frente Amplio es que la mayoría del partido, ¿verdad? Y la gente que estamos ahí, somos personas que tuvimos la enorme oportunidad de haber estudiado en una universidad, ¿verdad? Y entonces a veces pensamos que el mundo como lo entendemos o el mundo que hablamos es el mundo que habla
la gran mayoría del pueblo costarricense o la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que nuestras discusiones en ese ambiente, ¿verdad?, son las discusiones que está teniendo las amplias mayorías del país y resulta que no. Resulta que la gente está tal vez, en lugar de estar debatiéndose un X tema académico, X tema político coyuntural, la gente se está debatiendo en cómo hago para pagar el recibo de agua o luz hoy, ¿verdad? Que finalmente es un poco la familia de las que venimos, digamos. Realmente mucha de la gente que participa en el FA son gente que venimos de esas familias. Pero a veces sí, como que la intelectualidad y la academia, a veces, no lo pienso desde ahorita, lo pienso desde que empecé a militar en el partido, ¿verdad? Desde siempre, que a veces estaba en espacios muy académicos, muy intelectuales, de conversaciones riquísimas, pero la política no es la orientación política, ni la discusión política, ni la estrategia política puede pasar por ahí. Entonces creo que el estar en esas discusiones podría ser una de las debilidades que el partido tiene actualmente. Y la otra es que todo partido tiene una debilidad, ser un partido, ¿verdad? Si lo hoy la gran mayoría de gente en Costa Rica no cree en partidos políticos, a diferencia de los 80, 90, donde 80% de la población tenía color político, hoy es completamente inverso, ¿verdad? 80% de la población no quiere nada por la política y tiene toda la razón de estar así, porque ya hay tanta robadera, tanta olvido, tanta desigualdad, por algún lado tiene que decir, no, es que ya no creo en los partidos políticos. Y voy a decir que me parece bien, porque hoy creo que hay también un sector importante de la población que se espera y dice, ya no voto por colores, voto por convicción, por ideas, ojalá que sean por convicción y por ideas y no por emociones, nada más. Pero la gente hoy es como esa reserva, podría decir también una reserva, espero yo, democrática, ¿verdad? También que sepa decir, bueno, hoy no tengo un partido político, pero me voy a ir por acá para caminar mejor, ¿verdad? Un poco así creo que todos los partidos enfrentan una enorme dificultad, que es el simple hecho de ser partidos en sí mismos. Por eso el reto para un partido como el Frente Amplio y para cualquier partido político es ser más que un partido, ser un movimiento, ¿verdad? Ser un movimiento que represente para la gente una oportunidad para cambiar sus cosas, una plataforma para hacer las cosas diferentes, y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Como una tripulación de cambio, ¿verdad? Tenía una pregunta yo, a ver cómo sale. No sé si usted estaba ese día, pero me interesa, de ser el caso, me interesa escuchar cómo fue la experiencia en el plenario del día que llegó, y sé que no es el término para referirse a esto, que el día que llegó don señor loco y se quitó la camisa y le pegó el puñetazo al vidrio. Sí estaba. Ah, ok. Sí estaba porque era a mí que me estaba haciendo todo eso. Sí, entonces, por eso. Sí. Fue primero extraño, porque estaba hablando una compañera de la fracción que se llama Rocío, y la compañera y otra gente le decía, vea, a ella estaba hablando, ¿verdad? Y dando como su discurso, y volvió a ver para arriba y hace, no me place velo. Sí. ¿Verdad? Y entonces era divertido, a mí me dio gracia lo que ella dijo, ¿verdad? Y entonces, pero volví a ver y vi que el chaval estaba como ese mi abuelo encanfinado, ¿verdad? Le daba y como viendo y para todo lado. Y yo decía, ¿a quién ve? ¿Verdad? Y yo veía que estaba yendo para donde estábamos, pero ahí hay muchos diputados y diputadas, como 5 o 6. Entonces había como, y veía para allá al otro lado y decía algo de un pelón. Okay. ¿Verdad? Pelón, ¿verdad? Se leían los labios. Pelón y otras cosas, digamos, que voy a reservarme. Gracias. La cosa es que, aquello la censura. Y la cosa es que llegaba y decía de pelón, y entonces yo estaba al otro lado y dije, es Chico Nicolás. No tienen que ver conmigo nada. Y cuando entonces ya volví a ver para este lado y había un montón de gente ahí, diputados y diputadas, todo viendo, y entonces yo empecé a hacer como para un lado y para el otro. Y yo veía que la cabeza me seguía. ¿Verdad? Como los ojos de la Mona Lisa. Y entonces dije yo, sí, creo que es conmigo la vara. Ay. Pero y yo hasta como que dije a algunos, ¿verdad? ¿Será conmigo? Y yo lo volví a ver y seguía él en la cosa. Una enorme cruz aquí en el pecho, que era una cosa que nunca voy a olvidar. Okay. Digamos, el tipo tenía... El muchacho se llamaba Ariel también, ¿verdad? Tenía otro nombre y Ariel, curioso.
Y la cosa, por eso estaba tan bravo, seguro. No, la cosa es que, se imaginan, o sea, odiar a alguien que se llama igual que uno. Uy, no. Ahí hay algo como freudiano ahí de psicoanálisis que valdría la pena tal ver. vez, sí, es una cosa freudiana, pero también bien jodida. No, sí, como lo freudiano. Sí. La cosa es que y pasó. Después, después nos dimos cuenta que las redes teníamos mensajes en Facebook, como 14 audios, ¿verdad? Que él había mandado diciéndonos cosas, y también audios que había mandado en la patrulla, ¿verdad? Diciendo, no le quitaron nunca los policías de Costa Rica. Sí. No, pero cantan bonito los policías, vean. Oh, Yo ahora vi un trending ahí. La cosa es que esto pasó, o sea, se lo llevaron, lo echaron en el carro ese, ¿verdad? Y detenido el muchacho, y iba ahí, y iba con el celular. Y entonces ahí, apenas salga de aquí, me voy a devolver, ¿verdad? Y ahí decía, ¿Pero cuál era la bronca de ese mae con usted? Él decía en repetidas ocasiones que quería defender a Jocelyn Chacón, que era ex ministra de Salud, y que quería defender a gente del gobierno. Cosa rara, porque yo no interactué mucho con Jocelyn, ¿verdad? O sea, con doña Jocelyn solo compartí una comisión, y, o sea, yo no hice nada inapropiado. O sea, lo único que hice fue preguntarle por el caso Chemis, que ella hizo referencia, y que si ella sabía quién era el abogado del caso Chemis. Que era Juan Diego Castro, obviamente, que estaba ahí a la par. Porque la cara de Juan Diego fue muy Entonces, bueno. eso fue lo único. Y la cosa es que él estaba bravo por eso. Pero vean qué curioso, ese muchacho realmente fue detenido después. Él no se presentó a una audiencia, lo 2 detuvieron. meses estuvo, ¿no? En prisión preventiva. Cosa que me pareció lamentable, o sea, realmente desagradable que él haya tenido que pasar por ese proceso simplemente por no presentarse. Después de eso, un defensor público que estaba trabajando con él nos contactó para poder firmar un acuerdo en conjunto, ¿verdad? Para que el muchacho no tuviera que enfrentar nada más del proceso. Él estaba arrepentido, él se disculpó. Fue un mal día, digamos, el que estuvo ahí. Y yo creo que todo el mundo tiene sus propios rollos, sus propias cosas, y a veces detonan por diferentes lugares, y me parece que yo siempre lo dije en cualquier espacio y se puede revisar, digamos, ese mismo día me entrevistaron, ese día que se quitó la ropa y toda la cosa. Bueno, la camiseta, por dicha, no se quitó más. La cosa es que ese día me preguntaron, y yo dije que a mí me parecía que él terminaba siendo una víctima, ¿verdad? De la polarización, de la confrontación, y así lo asumo siempre. O sea, yo nunca he culpado en ningún proceso electoral nunca a las personas. O sea, la gente no tiene culpa de que la engañen, la gente no tiene culpa de que le metan carbón, la gente no tiene culpa de que... no sé, siempre me gusta esa canción de Calle 13 que dice que la bala no es la que mata, sino quien detona el arma, ¿verdad? Entonces, yo pienso que muchas veces estas personas terminan siendo como esa bala que golpea, pero quien la detonó, quien es el principal culpable, o la persona más culpable de esto, las tengo yo ahí a la par o al frente, ¿verdad? Que es el presidente en Zapote y a Pilar Cisneros ahí a la par mía. Entonces, culpabilizo, digamos, la actuación, la agresión, la polarización ahí, y no necesariamente las personas, porque las personas terminan muchas siendo víctimas de una narrativa o de un fake news o lo que sea, ¿verdad? Claro. Yo tengo intereses que tal vez no calzan con esa población que se está peleando por si van a poder comer el plato de frijoles, pero igual los tengo, y creo que dentro de ese público universitario que usted dice, mucha gente lo tiene. El mío son los animalitos específicamente. Siendo muy puntual, quería preguntarle a usted por el tema, que es un tema que, o sea, viene de administraciones pasadas y todo, de los tiburones. Que de repente yo me enteré y no entiendo que no son considerados vida silvestre. ¿Puede referirse a ese tema? Sí. Bueno, los tiburones en Costa Rica pasa una cosa curiosa como para problematizarla, que a mí me parece que hay que entenderla y que habría que prestarle atención, la contradicción tan gigantesca de lo que pasa con los tiburones. En Costa Rica todos sabemos que existe el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Quien es quien regula todo lo que tiene que ver con las especies protegidas. Todo lo regula el Ministerio de Ambiente, obvio, ¿verdad? Especies que se requieren ser protegidas, tanto de flora como fauna. Quien debería regularlo es el Ministerio de Ambiente a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como el SINAC, ¿verdad? Eso está como entendible, clarito. Usted no pone
a regular especies al Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Por qué? Porque el enfoque del Ministerio de Agricultura y Ganadería es totalmente otro. O sea, es cultivos para comerse y animales que se comen, ¿verdad? O que la gente come. Alguna gente, otras no comen. La cosa es que, yo creo, ahí está Jesse, por eso fue que me acuerdo. La cosa es que, gracias Jesse, para corregirme, autocorregirme. La cosa es que el ministerio, por ponerles un ejemplo, hay jaguares en Costa Rica, ¿verdad? ¿A quién se le puede ocurrir que alguien case jaguares y que se los coma? Y que sea el Ministerio de Agricultura el que fiscalice si algún jaguar se come o no se come, ¿verdad? Es un ilógico, eso jamás nadie aceptaría tal cosa. O sea, un jaguar, cierto que lo han querido como, al jaguar lo han querido como humillar últimamente, ¿verdad? Con algunos adeptos que le agregan, pero culpa, no es culpa de él. Culpa no del es jaguar no es. Culpa del jaguar no es. Ya, si hubiese defensoría de los jaguares, yo sé que él sería el primero en ir a defenderse. Pero el jaguar resulta que es un animal que todo el mundo tiene la conciencia suficiente como para decir jamás aceptaríamos que sea el Ministerio de Agricultura el que esté regulando si un jaguar se come o no se come. Eso le compete al Ministerio de Ambiente, le compete al SINAC, su protección, su absoluta protección. ¿Por qué comento esto? Porque, bueno, los tiburones martillo son entendidos un poco como, por ejemplo, los jaguares del océano, ¿verdad? Porque están en la cúspide de la cadena alimenticia. Contándole, digamos, dos cosas interesantes de los tiburones martillos. Ellos, para que lleguen a su etapa reproductiva, pasan 8 años. O sea, es un proceso muy lento, ¿verdad? Y cuando ya empiezan a reproducirse, cada 2 años pueden reproducirse. Entonces ustedes entenderán que cada vez que se mata un tiburón martillo, no es como que la naturaleza, el sistema dice, mañana nace otro, ¿verdad? Sí, no es un conejo. Pasado para otro. Sí. No es como su posibilidad de reproducción y recuperación en el sistema. No lo es. Y como es un animal que regula otras especies, su ausencia provoca un desequilibrio ecosistémico, ¿verdad? Porque entonces ya el tiburón martillo, voy a poner un ejemplo, no se puede comer, no sé, ¿verdad? Si eso es así, las langostas, ¿verdad? Ya no hay tantos comiéndose langostas, entonces, o mantarrayas, de hecho que comen mantarrayas, entonces ya no se comen tantas rayas, entonces las rayas aumentan en su población y al aumentar ellas en su población se alimentan más de otra especie y producen un desequilibrio que puede afectar incluso las pesquerías a largo plazo. Entonces ellos logran como un equilibrio ecosistémico y por eso son tan importantes. ¿Por qué les contaba lo del jaguar? Porque a pesar de que sería un escándalo que el jaguar lo legisle o domine o decía qué pasa con el jaguar, el Ministerio de Agricultura, que lo dijeran, bueno, se pueden comer o no se pueden comer, sería un escándalo que eso pase. No pasa, por dicha, pero en el caso del tiburón, de los tiburones en general, pero el tiburón martillo especialmente, que es una de las especies más en peligro de extinción, lo que pasa es que sí sucede. Es decir, Incopesca, que es una competencia del Ministerio de Agricultura, es la que regula y legisla prácticamente en materia de los tiburones, permitiendo casi que a vista y paciencia de todo el mundo que los tiburones se casen, ¿verdad? Hoy Costa Rica vergonzosamente figura en las listas de los principales países exportadores de tiburón, ¿verdad? Y consumidores de tiburón. Aquí usted en cualquier lado encuentra tiburón, ¿verdad? Y eso es una cosa vergonzosa a nivel internacional, a pesar de todos los avances, a pesar de que hay una resolución de la sala tercera que dice que los tiburones son una especie, ¿verdad?, que está en peligro de extinción y por tanto no deben cazarse. Y seguimos vergonzosamente. Se presentó un proyecto de ley, ¿verdad?, que era el proyecto de ley de los tiburones, así se conocía popularmente. Tuvo un acompañamiento, lo archivaron después de un pleito, ¿verdad?, ahí feísimo. Se archivó y es curiosísimo porque la presidencia ejecutiva de Incopesca fue a la Asamblea Legislativa, fue a la Comisión de Ambiente cuando estábamos aprobando ese proyecto de ley y dijo, no es necesario ese proyecto porque en Costa Rica no se comen tiburones y entonces no se cazan tiburones. Y entonces era como ilógico porque uno le decía, bueno, entonces si no se cazan tiburones, ¿por qué no se prohíbe y ya en el proyecto? ¿Por qué le molesta? ¿Cuál es el problema? Si no se cazan no pasa nada. No se casan, pero no queremos que eso diga que es vida silvestre, que porque no. Y entonces le digo yo, bueno, es que es un ilógico. Es un ilógico que
usted venga a decirnos que no regulemos en esa materia porque no se casan, cuando en realidad sí se casan y por eso no quieren que se regule. Entonces, ese proyecto de ley tuvimos que volverlo a presentar. Lo presentamos con la firma de varias diputaciones, incluida, por ejemplo, Katia Cambronero Aguiluz, que es una diputada que era del PLP y se declaró independiente. Bueno, como casi toda esa fracción. Y resulta que lo firmamos y ahí estamos de nuevo impulsándolo porque es una lucha que hay que dar para proteger el tiburón. Pero ojalá generemos conciencia también, todas las personas, ¿verdad? Hay una forma de proteger el tiburón, ¿verdad? Y es especialmente tratando de no consumirlo, ¿verdad? Yo sé que está muy aculturado, ¿verdad? Pero hay muchísimas otras especies que se pueden usar el ceviche, que son riquísimas y que no necesariamente pasa porque se casen tiburones, ¿verdad? Que a final de cuentas es una afectación a largo plazo que van a tener las mismas zonas pesqueras por la ausencia del tiburón. Si se sigue precarizando y se sigue asesinando, digamos, esa especie va a desaparecer. Sí, es una parte importantísima de la cadena alimenticia que se va al carajo el mar, mae. ¿Con el tiburón Martí? Los tiburones en general, mae. Siempre que hay un depredador apex que desaparece, las consecuencias son gravísimas. Y se puede ver al contrario con los lobos, por ejemplo, en Yellowstone. Cuando se los trajeron de vuelta, mae, Yellowstone se puso a cachete, mae. Hasta ríos cambiaron los maes. Ok, eso sí recuerdo. No, los ríos. ¿Qué pasó en los ríos? Básicamente, llegan los lobos y ellos empiezan a cambiar los comportamientos de movimiento de las presas, de animales grandes, de los grandes ungulados, y al ellos moverse por otros lugares, la tierra tiene cambios, porque ellos generan cambios muy importantes que van cambiando como hacia dónde se mueven los ríos y así, man. Huepuch. Si tenía otra pregunta esto siempre me pareció muy curioso. Usted había declarado en su momento que, dígame, como a ver cómo sale, la sorpresa que le dio, dígame, como entre el espectro de la Asamblea Legislativa, donde apareció Pilar Cisneros, porque usted había dicho como, yo creí que con Pilar íbamos a combatir la corrupción. ¿Qué está haciendo Pilar en el otro lado? Hubo un primer momento que usted dijo como, Pilar, ¿qué pasó? Sí. Claro, es que en un principio ella llegaba, los dos tenemos prácticas, voy a decir, muy parecidas. Por ejemplo, tendemos a llegar temprano o a ser puntuales, ¿verdad? Y perdón que le interrumpa, ¿qué es temprano en la Asamblea Legislativa? Por ejemplo, que la comisión arranca a las 9 y se empieza, usted llega 15 minutos antes o 20 minutos antes. Y entonces en un inicio éramos como 4 o 5 diputados que al plenario siempre llegábamos antes, ¿verdad? Como decir 10 minutos antes de que arrancara. Arranca a las 3 y a las 12:50 ya estaba uno ahí. Entonces teníamos como esas prácticas parecidas. El diputado Francisco Nicolás, Rodrigo Arias, que es el presidente de la Asamblea, pero él llegaba antes para coordinar, digamos, todo. Para asegurarse de que todo iba a arrancar a tiempo, digamos, coordinar no, porque don Rodrigo nada más llegaba y se sentaba, pero los trabajadores de la Asamblea coordinan todo. Don Rodrigo nada más revisaba el microfonito y la cosa es... Prueba sonido así, don Rodrigo. Sí, bueno. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bueno, qué bueno. Muy buena gente el señor, cuando aparte de bromas. Sí, ese en la parte política no. Okay. Pero la cosa es que resulta que llegábamos, Dengo también, un diputado que se declaró independiente y renunció a la Asamblea del PLP, curiosamente. La cosa es que también llegaba temprano y doña Pilar llega temprano. Doña Pilar o Pilar, como le quieran decir. La cosa es que yo también llegaba temprano en ese momento y entonces estaba ahí y muchas veces hablamos. Sí, como en parte en esa se sentaba en la curul de la par en algún momento y hasta ahí todo bien. Sí, la señora, cuando uno se lleva bien con ella, es una señora agradable, digamos, buena gente. El problema es prácticamente que ella no acepta a alguien que le lleve la contraria, ¿verdad? En el momento en que usted llega y dice, no me suena, ya desde ahí empiezan los problemas. Entonces esta señora, coincidimos en una comisión que se llama Comisión Investigadora de Financiamiento de Partidos. Y ahí fue donde yo dije, no, ya esto es un descaro, ¿verdad? Es decir, ella tenía clarísimo que lo que está diciendo y repitiendo
no tenía ningún sentido, digamos, jurídico. Es una señora demasiado inteligente como para que alguien la engañe y diga. Y yo en algunos momentos pensé, vea, y le daba los documentos, vea, aquí dice lo contrario de lo que usted está diciendo. Y yo decía, ya con esto, ya ella, como es inteligente, es honesta, ¿verdad? Pensaba yo, pero totalmente de ahí, ¿verdad? Enredado, ¿verdad? No estaba entendiendo claro. Y yo le decía, como ella es honesta, como ella es transparente, porque yo crecí viéndola en televisión y esta señora destruía a los políticos y ¿verdad? Prensaba a la gente y les preguntaba, y una vez prensó a Rodrigo Arias ahí con un tema del BCIE. O sea, yo pensaba que esa señora jamás iba a decir que no, ¿verdad? Que iba a mentir o iba a ocultar o no sé qué. Entonces resulta que le decía y ella tenía la claridad, la inteligencia y todo, y ella entendía lo que yo le estaba diciendo, y a los 5 minutos volvía a repetir lo mismo, que era escudar la corrupción que hubo en la campaña electoral de Rodrigo Chávez, porque ahí hubo todas las arbitrariedades. Sí, si aquí están las leyes, digamos, para cumplir en el manejo financiero de la campaña electoral de Rodrigo Chávez. Aquí está un marco de leyes que usted dice, por aquí hay que pasar y nosotros cumplimos con eso y salimos vivos, digamos, no irrespetamos nada. Ellos hicieron totalmente lo contrario, se fueron por allá. O sea, no fue que agarraron un camino y se fueron por... No, hicieron lo contrario de todo lo que dice la legislación costarricense en materia de financiamiento de partidos. Y le abrieron el portillo también a una figura que si hoy la usa, la gente la usa para el lavado de dinero, el narcotráfico. O sea, es muy peligroso lo que crearon. Y ella lo escuchaba y lo tenía claro y yo sé que lo entiende y que lo entendía, y usted la ve hasta el día de hoy repitiendo la versión de equivocada, errada, ilegal de lo que hicieron en la campaña electoral. Entonces ahí fue donde dije, no, esta señora, una de dos, o yo estaba engañado, ¿verdad? Siempre estuve engañado, que es lo que dice alguna gente, porque ahora a mí todo el mundo me viene a hablar mal de ella, ¿verdad? Como que yo me volví el catalizador de las personas, ¿verdad?, que no la quieren, o las personas que se han enojado en algún momento de la vida con ella, y me cuentan, ¿verdad? Y una de dos, o siempre fue así, capaz, no sé, o la cambiaron totalmente, raptaron a Pilar Cisneros, la periodista, y trajeron a esta señora que está ahí, que ya no, seguro que no es la que era antes, y todo. Y yo creo que el odio que ella me tiene, porque definitivamente me tiene odio, o sea, eso no hay duda. Yo digo que ella tiene como un top 10 de personas que odia, y yo ahí ando, digamos, porque ya es una cosa como un poco irracional, voy a decir, ¿no? Porque si ella está aquí, yo podría llegar y sentarme aquí y, o sea, no vamos a ser compas ni amigos, pero vamos a ver, es que yo vengo de un escenario en el que pienso que uno, a pesar de que piense diferente, a pesar de que a uno le agrade a alguien, y usted lo trata como un ser humano, más en cargos políticos, porque yo puede ser que ella lo que sea, pero ella representa a un sector de la población costarricense que la votó y por tanto se merece completamente mi respeto. O sea, no... Mis papás. Sus tatas. El tema no es que la voten, sino que la sigan defendiendo, ¿verdad? La cosa es que ella se sienta así, yo le doy toda esa validez. A ella la eligió gente, ¿verdad? Representa a un sector de la población y por tanto su voz tiene que ser escuchada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ella de vuelta no da eso. Ella de vuelta es como jale, ¿verdad? Jale, aquí usted no es nadie, usted es como si no existiera. Y eso son prácticas fascistas en el fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es negar al otro, como si no existiera, querer invisibilizarlo, querer borrarlo del mapa. Y yo creo que ese odio finalmente se reduce en que yo creo que ahora la gente del Frente Amplio, en la Asamblea hemos tenido la posibilidad de hacer algo que ella siempre hizo, ¿verdad? Que fue denunciar, que fue no guardarse cosas, ¿verdad? Somos el reflejo de lo que ella era, pero ya no es, ¿verdad? Y entonces tal vez eso le genera un recuerdo constante y un enojo, porque finalmente lo que pasó es que ella se volvió del bando de lo que todo estaba mal, ¿verdad? Y que de lo que uno quería cambiar. Dale usted. Cuando Jonathan estuvo acá, nos contó que ella incluso, si veía que él estaba en el ascensor, no se montaba al ascensor. Sí, hace lo mismo conmigo, sí. Pero a esos momentos, así como... Eso es pueril, eso es de carajillo, mezquino, así ya. Sí, mezquino. Bueno, una infantil. vez estaba hablando, varias veces lo ha hecho, digamos, como que yo esté hablando con alguien y ella pasa y levanta la voz y dice cosas mías, digamos, como
como si fuera en el colegio, ¿verdad? Y entonces un día estaba hablando con otra diputada y pasó ahí está ese loco, insoportable y durísimo. Ya van a ver cuando tengamos 40 diputados. Ay, sí, Ay, es no es cierto. breve, Quiero tampoco. verlos, ¿no? Y va durísimo diciéndolo, ¿verdad? Y entonces la otra señora me dice a mí, ¿por qué ella va hablando tan duro y diciendo todas esas cosas? Y yo le dije, me las está diciendo a mí, pero hágase la loca. Ay, que por cierto, también era una pregunta que le había Es hecho como a el Jonathan. colegio. Una vez se lo Sí, sí. dijimos, Jonathan, estábamos varias personas del Frente Amplio y ella vino con una de esas elocuciones raras que tiene fuera de micrófonos. Porque esto es algo que sí probé al día de hoy. Es decir, las personas, la mejor versión que tienen es la que está delante del micrófono, ¿verdad? Si esa persona es así, ¿verdad? Si hay arrogancia, si hay gritos, si hay molestia, si hay enojo delante del micrófono y en las cámaras, por detrás es 3 veces peor, Claro. ¿verdad? Porque ante las cámaras reflejan siempre, o las personas van a tratar de reflejar, o todos vamos a tratar de reflejar lo mejor que somos, ¿verdad? La mejor imagen que tenemos. Detrás de ahí, espérense, o sea, peor de lo que están viendo. Entonces sí se comporta como, Sí. Ah, bueno, tenía como una... una ah, no, no. niña de película gringa en un Sí. cole. Sí, es una cosa así. O sea, yo nunca había vivido, como decir, personalmente, nunca lo había vivido y creo que es un privilegio también el que nunca lo había hecho, sino como vivir como la persona bully, ¿verdad? Como bulliadora, así. Entonces yo no tenía claro cómo que era hasta que conocí a ella y dije, así deben ser, ¿verdad? Lo que pasa es que este espacio, digamos, no la deja, pero la forma en que trata incluso la gente que está alrededor de ella es así, ¿verdad? Pero le provocó un desmayo a una asesora o algo, me acuerdo, sí. Una pregunta que también le había hecho a Jonathan, pero me interesa también su punto de vista, que digamos, el trabajo en Asamblea Legislativa se parece más a Game of Thrones o a The Office. Un poquito de mezcla de los dos, ¿verdad? Por ratos pareciera la parte de contradicciones, de simbolismos así que son sorprendentes, pareciera The Office. Pero cuando se trata de pleitos por el poder, es Game of Thrones, ¿verdad? O sea, usted se puede encontrar en cualquier lado un Littlefinger, se pueden encontrar... Yo de hecho que un día, no fue tan popular, ¿verdad? Pero un día usé a Game of Thrones como referencia discursiva, ¿verdad? Y decía que un poco lo que le estaba pasando a Pilar era el efecto de Daenerys, que era que, sí, ella vino a romper cadenas, ¿verdad? A darle el poder a la gente, pero su odio, ¿verdad? Por quienes estaban en el trono o quienes están en el poder o quienes tienen la corona, era tanto que al final no le importa arrasar, digamos, con la gente que se supone que ella venía a representar, ¿verdad? O a quienes venía a liberar. Entonces, mi conclusión, de hecho, porque usan mucho la imagen, ¿verdad?, de la corona. Dicen los ticos con corona. Es una frase que usaron o que acuñaron en el oficialismo. Entonces, yo he venido a decir, hemos venido diciendo ya que no es que estaban peleando contra los ticos con corona, sino que se estaban peleando la corona, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que está pasando. Son élites peleándose la corona. Yo pienso que algo contra lo que siempre ha tenido, que es una tontera, a mi parecer, que ha tenido que luchar el Frente Amplio es, de verdad, las herencias de la Guerra Fría y comunistas como chiquitos y la cosa, y también las actuales, los gobiernos autoritaristas que se dicen de izquierda, ¿verdad? Que los relacionan mucho con ustedes, que Nicaragua, que Venezuela, que todo ese tipo de cosas. Yo a Jonathan también se lo había preguntado, que cuál es su opinión y su postura al respecto de todo esto. Bueno, desde hace muchos años, porque incluso antes de estar participando en movimientos más, como decir, de características de izquierda, rondaba más posiciones incluso anarquistas, ¿verdad? En mi juventud. Entonces nunca me gustaron los gobiernos autoritarios y nunca me han gustado, ¿verdad? Y creo que también desde la izquierda usted puede criticar gobiernos autoritarios de izquierda y me parece que hay que ser más contundentes con los gobiernos autoritarios de izquierda que con los gobiernos autoritarios incluso de derecha, porque de la derecha de los fachos uno no espera nada. Pero hay gente que dijo que venía a reivindicar las luchas y las causas sociales y que al final terminan siendo otra cosa, creo que merecen
una mayor crítica de parte de las izquierdas latinoamericanas, ¿verdad? Y entonces a mí no me gusta para nada el autoritarismo independientemente. No me gustan dos cosas. Primero, el autoritarismo y lo segundo que no me gusta es el caudillismo. Entonces, cuando esas dos cosas se mezclan, definitivamente yo me alejo, ¿verdad? Y me encuentro lejanísimo de esas posiciones. Entonces, no me gusta el autoritarismo que tiene Ortega desde hace muchísimo tiempo y no me gusta lo que pasa con Maduro en Venezuela tampoco, para nada. Entonces, me posiciono desde la lejanía con respecto a esos procesos. Y bueno, respeto a quienes tengan otras lecturas y otras visiones, ¿verdad? En mi caso, yo creo que hay que medir los comportamientos autoritarios, ¿verdad? Y después ponerles ideología, porque la ideología pasa a segundo plano si hay comportamientos autoritarios. Sí, yo siempre he dicho que una dictadura o cosas así, eso no es de derecha o de izquierda, es un monstruo aparte y muy distinto. De hecho, que son proyectos personalistas en su máxima expresión, ¿verdad? Se vuelven beneficios de élites también. Entonces es un grupo de poder que se torna ahí y clase casi siempre se abraza desde ahí. Entonces, ¿cómo voy yo a ver lo que está pasando, por ejemplo, hoy en El Salvador, ¿verdad? Hoy en El Salvador va a pasos grandes a un fenómeno autoritario y dictatorial, ¿verdad? Altamente popular. Sí, la mayoría de dictaduras, cuando usted va a las comunidades, hay un sector importante de la población que los abraza. Pinochet desapareció gente en Chile y asesinó gente en Chile en una dictadura completamente fascista. Pero al día de hoy hay barrios que todavía son pinochetistas en Chile, ¿verdad? Entonces... De los españoles, que ahorita están Franco, era tuanis. Los Tinoco en Costa Rica fueron altamente populares, ¿verdad? Entonces, que haya popularidad detrás de un fenómeno, es decir, aplausos, no quiere decir que sea algo que respete los derechos humanos o que respete las diferencias, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo creo que cualquier proyecto autoritario ciertamente hay que verle con muchísimo, muchísimo cuidado, ¿verdad? Y por eso hay que tener los cuidados propios aquí en Costa Rica. Está bien, yo creo que vamos cerrando. Sí. Ariel, muchas gracias por estar aquí, sacar tiempo en su apretada agenda. Fue difícil, pero lo logramos. Siempre lo que es difícil se disfruta más. No me lleve por mal lado, el cierre. Como, ese sube como particular, ¿verdad? No. Así es él. Pero ¿yo qué hice? Todo mal, siempre. No he hecho nada. ¿Qué dije? No, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, la pasé súper bien. Nuestro plan es... Ahorita, gracias. Porque yo sé que ahorita, y bienvenidos todos los que, más que ustedes solo traen gente de izquierda. Nosotros queremos traer gente de todo lado, nada más que no muchos nos han dado pelota. Pero sí. ¿No fue que trajeron a Douglas Sánchez? Sí. Que ahí tienen derecha para de sobra. ¿Qué más derecha? Sí, no, pero sí, eso es para muestra un botón. Nosotros queremos traer a gente de todas las fracciones y así y con algunos nos llevaremos mejor que con otros porque uno individualmente tiene sus posturas, pero igual todo el mundo tiene derecho a hablar, ¿verdad? Gracias, Montoya. Sí, gracias, Rubén. Gracias a Pizza Cabaza, a Forplos, a Tao. Muy importante a Tao. Pero siempre lo mencionamos. Sí, siempre. Okay. Y ustedes, los andrinos, que nos ven ahí en casa, que se les quieren. Gracias, Ariel. No, gracias a ustedes. Pura vida. Pura vida.